Dicen de los economistas que son perfectos para explicarnos las crisis una vez que las hemos superado. Los meteorólogos, en cambio, tienen que explicarnos las crisis a tiempo para que podamos superarlas. Este año los meteorólogos pronosticaron que padeceríamos un invierno seco y ya ven el agua que está padeciendo media España. Aquí en Valencia, especialmente hoy, el protagonista es el viento, que ha provocado algunos daños, que ha provocado percances que estamos recopilando y que en nuestros servicios informativos los contaremos con detalle un poquito más adelante. Así que precaución si tienen que salir todavía a esta hora a la calle, especialmente con cornisas, con árboles y con todo este tipo de material que puede ser susceptible de ser lanzado por el viento, a vaya usted a saber dónde. Y es que la meteorología no es una ciencia exacta, por mucho que nos empeñemos en exigirle pronósticos exactos. Como tampoco lo es la política. Ciencias políticas dicen, bueno, hoy todo es ciencia para algunos, pero quizás sea solo cuestión de algoritmos, como el que lleva a Sánchez a enredarse con Bruselas por la regulación de las redes y tener que explicar sus intenciones en un periódico de Nueva York cuando está a punto de perder de nuevo en Aragón, el Ohio español, cuyo partido ganador, el que gana en Aragón, dicen los sociólogos que siempre acaba ganando también a nivel nacional cuando tocan las generales. El caso es que este invierno no está siendo seco ni en los pluviómetros ni en el caudal informativo, que hasta nos trae una inesperada consecuencia de la dana, la disensión en el seno de Compromís. Quédense y se lo explicamos. Esta es la edición número 4300 de El Faro. Hoy con Amparo Matías. Amparo, buenas noches. Buenas noches. Borja San Juan, ¿qué tal, Borja? ¿Qué tal? Buenas noches. Javier Matoses, bona nit. Bona nit, Vicent. Álvaro Razú, ¿qué tal? Molt bona nit. Una pausa y volvemos. Edición número 4300 del Faro, con un gran protagonista inicial, que es este simpático jabalí que se ha convertido en la imagen de la jornada, porque pues, le ha dado por recorrer unos cuantos metros de la vía del metro, a partir de un túnel ha entrado por ahí y pues, se ha puesto a correr como un loco. Parece que estaba herido. Y ha tenido entretenida a la policía local durante nada menos que 3 horas. Claro, al principio han intentado cazarlo con unas redes y, en fin, no sé. Y se ve que el jabalí no ha puesto nada de su parte y al final ha habido que sacrificarlo porque, claro, ya se puede imaginar los retrasos y las molestias para los usuarios de estas líneas de metro que pasaban por ahí. Ha habido que sacrificarlo y yo no sé, señor Razú, si pasará como con el perro Excalibur, que luego habrá manifestaciones para protestar por... ¿Se acuerda usted del perrito este? Que cuando lo del ébola, resulta que era el que había traído el ébola a España, lo sacrificó el gobierno de Mariano Rajoy y se montó una buena a los ecologistas, los animalistas, diciendo que el pobre perro, en fin, que había que solidarizarse con él y con su familia, supongo, y mostrar el rechazo a una medida tan drástica por parte de un gobierno de derechas. Me acuerdo porque era el siglo pasado y yo ya estaba, ¿no? Sí. Algunos de los presentes no estaban. Y es normal que no se acuerden. Pero con el jabalí no parece probable que pase Pero esto, ¿no? el tema del jabalí, que es simpático, tiene esa vertiente, lógicamente, de los clientes que han llegado tarde pues, a una cita en el médico o en la universidad, ¿no? Y claro, es que hablamos mucho de tren y de metro, ¿no? Y parece que hay una especie de combinación donde todo lo que es el transporte ferroviario pues está, la verdad es que en plan caos. Y yo no sé si por algún motivo hemos intentado solidarizarnos con el ministro Puente y hemos puesto nuestro grano de arena en ferrocarriles de la Claro, es que es lo que le Valenciana. faltaba a las líneas férreas españolas, que también los animales... Hasta una anécdota, ¿eh? ¿no? O sea, Con la intervención madre de... mía, ¿cómo está el patio? Bueno, esto es una cosa que lo que sí que pone de manifiesto es que ya tenemos aquí, vamos, en la zona de la Comunidad Valenciana y en otras partes de España, una proliferación de
de jabalíes, que yo cuando he visto la noticia pues me ha extrañado, porque claro, tanto en la ciudad, en otras poblaciones no de la extensión de nuestra ciudad, pues se sabía, ¿no? Como Denia y hemos visto Cullera y todo eso. en las playas, pero Sí, en las playas de pero- Vía todavía no. O sea que, bueno, pues ahí Pero hay buscando basura normalmente, no buscando las vías del tren. Bueno, pero a lo mejor no, estaría buscando comida y se perdió, se metió de alguna manera y ya está, pero así es. En fin, de todas maneras, al menos nuestra noticia se queda, la de Valencia, en que solamente ha afectado a un retraso, ¿no? Sí. Pero sí que habrá que tenerlo en cuenta por parte de quien corresponda, porque claro, un jabalí, como tú has dicho, que además estaba herido y que por ello ha habido que sacrificarlo, pues por lo que yo conozco de manera pues muy coloquial, un animal herido, como es un animal salvaje, pues puede ser peligroso, deben estar atentos. De Porque todas formas, la Generalitat había anunciado, Borja, algunas campañas, me parece, para intentar reducir la población de jabalíes. Es decir, no sé si estamos muy puestos en esta materia, ninguno de los cinco que estamos aquí, pero sería conveniente que esas campañas se intensificaran, ¿no? Para evitar problemas de este tipo, sustos en urbanizaciones y ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver cada tanto tiempo. No, yo creo que la Generalitat lo que había anunciado era una especie de foto con la asociación de cazadores, ¿no? Para demostrar que era una cosa así como de muy buen español o de la caza y ese juego simbólico de guerra cultural que llevan a ver quién es entre todos el que más ejemplifica esa España de lo rural y lo rancio, y habían hecho alguna foto de ese tipo y habían dicho pues eso, que era un problema de que no se daban suficientes licencias de caza. Pues bueno, pues parece que tampoco ha solucionado mucho la cosa, ¿no? Al final, yo como parto de la base de que hacer daño a un animal por diversión demuestra muy poca condición humana. Pero en este Pues a caso era partir de necesario ahí- acabar con él, ¿o no? Pues no lo sé, lo desconozco y tampoco voy a juzgar la actuación porque no la conozco, pero en general una persona pues que se saca una licencia de caza no está buscando salvar el retraso del metro, está buscando Por la divertirse alusión disparando a a un lo animal. rural, que no a lo rancio, señor Matoses. Pues a lo rural y a mi condición de federado en la licencia de caza de la Comunidad Me Valenciana. lo temía. Pues vamos a ver, aquí hay varias... esto es la anécdota, obviamente, pero Sí. lo que está claro es que sí que está por parte de la Comunidad Valenciana, incluso creo que son... me perdonarán si me equivoco, creo que son 40 euros por jabalí a día de hoy, que se está pidiendo a los cazadores que puedan colaborar, porque no solo pues la anécdota es la proliferación y el constante crecimiento de este núcleo poblacional de jabalís, que crean muchas circunstancias, no solo esta, sino dentro del campo, pues... Se comen las cosechas, ¿no? Las no raíces solo de las plantas. las patean, luego ocurre también que hay problemas de salubridad también, de posibles infecciones. Y bueno, pues al final, como en todas las circunstancias, la caza surgió en grandes momentos de la historia para controlar precisamente las superpoblaciones de animales. Y este es un claro ejemplo de ello. Bueno, pues esto Como era... surgió, perdona, también Sí. la caza de los patos en la Albufera, Pues también. no fue por divertimento de matar animales. Fue porque los patos se comían el arroz que se cultivaba y se cosechaba. Y al final los agricultores tuvieron que hacerse cazadores O los patos o yo. para contribuir a... Pues esta era la imagen del día, la anécdota del día, si ustedes quieren. Vamos a meternos en las categorías de la jornada, porque estamos a escasamente 3 días del cierre de la campaña electoral. Del cierre no, del cierre serán 2. Y para la votación serán 3, las votaciones en Aragón, para esta comunidad autónoma vecina, con la que tantas cosas en común tenemos y tantos desacuerdos de vez en cuando también nos encontramos. Por ejemplo, el del agua, ya saben ustedes que para ellos el Ebro es, no sé, es como el Nilo para los egipcios y es suyo y nada más que suyo, aunque Sudán también tenga algo que ver con el agua del gran río africano. El agua del Ebro, la financiación, ¿qué tiene de... ¿Qué podemos sacar en conclusión de lo que suceda en Aragón, que más o menos está claro? Los valencianos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esos resultados que pronostican que el Partido Popular va a ser primera fuerza, que seguramente tendrá que gobernar con Vox, que el Partido Socialista va a sufrir una derrota importante y que los demás partidos pues, van a ser más o menos lo que venían siendo ahora, una especie de bisagra que no sé si será suficiente como para compensar, por ejemplo, el efecto de Vox? Señor Matoses, por ejemplo. Bueno, yo creo que todas las elecciones a nivel autonómico condicionan de una manera u otra el tablero político nacional. De hecho, condicionan las posibles y futuras negociaciones o acuerdos que se vayan a generar a posteriori.
Y lo que las encuestas dicen o lo que los sondeos pronostican es pues una caída muy importante del Partido Socialista allí. De hecho, hoy escuchaba incluso audios que se están mandando vía llamadas telefónicas para tratar de alentar al electorado socialista a que se movilice para tratar de minimizar la caída que... Los socialistas movilizándose, los de Vox filtrando disputas internas. Yo no sé si esto forma parte de una misma estrategia o son cosas que confluyen en el No, yo tiempo. creo que cada uno tiene ahora mismo un momento de cara a las elecciones en el que intentamos generar la mayor presencia mediática y política, en este caso positiva cada uno por su parte, para intentar arrancar los últimos votos de un porcentaje que suele ser bastante elevado, cerca de un 30% de indecisos, que normalmente hasta pocas horas antes de las elecciones sí van a votar, que muchos no van, sí van, pues muchas veces no lo tienen decidido. Efecto dominó, se está hablando mucho de financiación, parece que es más tema de campaña que el agua, que sería el otro gran asunto que también nos afecta a los valencianos. Borja. Bueno, yo creo que hace unos días hablábamos aquí también de financiación y yo sostenía la tesis de que muchas veces nos empeñamos en tratar de analizar todo desde la óptica del eje partidista entre Partido Popular, Partido Socialista, Vox, Podemos, y la realidad muchas veces es mucho más compleja en este país y tiene mucho más que ver con lo territorial. El otro día Azcón, que es el candidato del Partido Popular, el que es actualmente presidente y se presenta a la reelección, hizo unas declaraciones que si las hubiera hecho Salvador Illa habrían sido, yo creo que lo único de lo que habría hablado el Consejo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana durante semanas, cuando dijo que si él era presidente no se iba a hacer ni un solo hectómetro de trasvase del Ebro. Claro, esto visto desde un político del Partido Popular, parece que al Partido Popular valenciano no le estorba. Si lo hubiera dicho un político catalán, probablemente habríamos tenido que salir a manifestarnos porque poco menos que los catalanes nos estaban robando el agua. Y la realidad política española es bastante más compleja y cuando se están abordando algunos asuntos tratamos siempre, y siempre pasa, de tratar de simplificar y llevar los temas a un terreno muy maniqueo entre unos y otros, y hay que atender que el mapa territorial que se está conformando en España habla de un país muy fragmentado, muy partido y en el que los valencianos estamos por encontrar sitio si es que la Generalitat quiere ejercer de Generalitat, que yo lo dudo. ¿Nos van a afectar las elecciones aragonesas a los valencianos, a los Amparo? valencianos. Bueno, a los valencianos y como tal de todos los partidos, en mi opinión. Yo creo que estas elecciones van a poner a prueba o a demostrar o a poner de manifiesto si la fórmula del Partido Socialista de candidatura exministra, a pesar de que Pilar Alegría ha tenido puestos propios en la comunidad autónoma. Si esa fórmula es buena fórmula, importantísimo desde mi punto de vista. Porque aquí también tenemos una ministra. Por eso, y no sabemos luego lo que habrá en otras comunidades. Entonces creo que ese es un punto interesante. Otro punto interesante, y al hilo de lo que decía Javier, de los resultados ya dados por hechos de las elecciones, es que, claro, damos por hecho que ganará, según las encuestas, el Partido Popular y Vox. Pero bueno, tendrán que hacérselo también pensar, tanto uno como otro, si aprieta a Vox más todavía para próximas elecciones de comunidades autónomas, hasta qué punto, y la nuestra está en esa similitud, y el Partido Popular, qué es lo que piensa hacer, o si ya va a ser cada uno de esos tres partidos que en este momento acogen una representatividad de los ciudadanos muy importante a nivel nacional y por tanto también autonómico, si esa va a ser la fórmula con la que nos vamos a encontrar. El resultado parece ser que va a ser un arco parlamentario aragonés muy fragmentado, porque la izquierda pues parece que no está así, como que no está muy unida, ¿no? Y eso siempre supone una dificultad de gobernanza para cualquier persona que ocupe la presidencia de la Comunidad de Aragón. Y por último, también va a servir un poco porque Aragón es una comunidad limítrofe, como nosotros lo somos, con la comunidad catalana. Y bueno, hay un nuevo modelo de financiación. Nosotros no podemos hablar porque nosotros tenemos una deuda muy fastidiosita, que como dicen, empezamos cojitos en las cosas, pero por lo que yo conozco, Aragón tendría 660 millones según este modelo, más por lo que he oído a los diferentes, sobre todo a la candidata socialista.
Vamos a ver qué efecto Pero hay. dicen que porque son de eso- los más perjudicados. Yo ya al final con la Por eso tanta te cifra digo me que mareo. vamos a verlo, Pero- vamos a ver, pero es importante, creo, Sí. para los tres partidos en esos tres De puntos. todas que formas, estoy Álvaro, diciendo. algunos piensan que no será necesario el concurso de Vox. O sea, ganará el Partido Popular, pero podría llegar a gobernar con el PAR, con Teruel existe, o como Aragón existe, creo que se llama ahora. No sé si salen las cuentas, pero algunos no lo descartan. Bueno, yo no doy por seguro nada de lo que habéis comentado, empezando porque la participación va a ser importante. Elemento número uno. Elemento número dos. No existe ningún nuevo modelo de financiación. Existe una propuesta que se ha lanzado y poco más, nada más. Y elemento número tres. En esta recta final de la campaña veo fundamentalmente al Partido Socialista y al Partido Popular muy nerviosos. A los dos. A los dos, muy nerviosos. ¿Y por qué? El Partido Popular adelantó las elecciones, por lo tanto, evidentemente, sus expectativas debían de ser mejor de lo que tiene actualmente. El Partido Socialista no presenta una ministra, no, presenta la que era portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, un escalafón todavía superior. Si hay un traspiés, como puede haberlo, pues lógicamente dentro de las filas del Partido Socialista, hasta ahora encantados con la política de Pedro Sánchez, pues va a haber un rum rum, porque ya sería el segundo traspiés después de Extremadura. Y luego, ¿qué va a pasar con otras formaciones políticas? El caso de Vox. Vox es que no le hace falta hacer campaña. En realidad mira al resto y dice, bueno, pues que se peleen ellos. Y luego es cierto que hay una fragmentación de formaciones políticas en Aragón que pueden sacar representatividad, cosa que aquí en la Comunidad Valenciana es bastante más complejo, por el listón del 5%. Entonces, desde el punto de vista electoral, yo creo que la Comunidad Valenciana tiene peculiaridades. Pero Álvaro, si por ejemplo, como tú dices, que era una de las cosas que yo decía de los tres partidos, Vox, si Vox ve que en cada una de las elecciones autonómicas cada vez saca más, se lo tendrán que, como dicen, pensar el resto de partidos, tanto el Partido Socialista en cuanto a sus estrategias, como el Partido Popular en cuanto a las suyas, porque si no, el resultado para mí de estas elecciones de Aragón es esa llamada de atención Amparo, en cada aspecto. Amparo, está muy bien que Vox en un momento dado pues se alegre no digo negativo, porque tiene una análisis. tendencia hacia arriba, pero otra cosa es gobernar. Son dos cosas diferentes. Pues ahí está, que es Son muy dos bonito cosas no diferentes. gobernar, Yo no sé si hay... que si gobernar y mojarse. No sé si algunas de estas cosas que estamos dejando encima de la mesa forman parte de estrategias o simplemente de conjunción de acontecimientos que se van sucediendo. Pero una de las novedades de la jornada de hoy es que Paco Salazar, amigo de Pilar Alegría y también en su momento de Pedro Sánchez, pues íntimo además, ha sido llamado a declarar al Senado, a una de esas comisiones de investigación que están por ahí, que sirven, entre otras cosas, para montar el jaleo suficiente como para que hablemos de los intervinientes, aunque no digan nada. Te iba a decir, no sé qué otras, has dicho que sirven entre otras cosas, no sé qué otras cosas son aparte de esa que acabas de definir. No, hemos porque contado algunas más. más allá de un impacto Pero mediático y de cada uno intentar sacar sus cortes para moverlo normalmente en redes o en cortes de informativo y poder generar que has puesto contra las cuerdas. Este es o un has señor al que respondido le bien. acusaban de acosar a algunas compañeras de partido. Él ha dicho hoy básicamente que no, que además nadie le pidió ninguna responsabilidad dentro del partido y, en fin, y fuese y no hubo nada. Sí, de esas declaraciones lo que evidencian es que realmente ha sido el partido quien no ha hecho el seguimiento que debería haber hecho para poder generar una cortapisa ante un supuesto o presunto caso, tal y como ha reconocido el propio Partido Socialista, con esa llegada tarde a esas presuntas, porque esto obviamente hay que tratarlo Claro. en ese marco, en el marco de la presunción, pero como esto es lo que ocurre cuando uno establece banderas y listones muy altos, que luego pues hay que pasar por encima de ellos, y creo que es el caso del Partido Socialista, que en este caso, pues cuando se ha visto esta circunstancia y ese retraso en 5 o 6 meses desde que se producen las denuncias a que ha habido una reacción que además fue motivada por un medio de comunicación que alertó de esta circunstancia, pues eso ¿Pero es ustedes eso es ven lo que más intención factura en le que pasa haya al ido Partido Paco Socialista. Salazar hoy al Pero Senado? yo, más allá de la intención que existe, ¿no? Lo que ha dicho Paco Salazar hoy es muy fuerte. Él ha dicho que su partido no lo ha tirado, que se fue él. Sí, básicamente que Ojo. nadie le ha pedido responsabilidades, ni cuando comió con Pilar Alegría,
hablaron de eso. No. Flaco favor le ha hecho a su partido. Las denuncias de militantes socialistas que trabajaban en Moncloa, ojo, que trabajaban en Moncloa, respecto a una actitud totalmente reprobable de él, no le llevó a que el partido lo apartara. No, de hecho estuvo a punto de ser nombrado. Él dice que en realidad ha sido por otro tipo de motivos que nada tienen que ver con eso. Yo espero que alguien del Partido Socialista, y en estos momentos aquí hay dos dirigentes fundamentales en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, salgan diciendo que a este señor lo pusimos de patitas en la calle por esas denuncias de mujeres que se vieron acusadas por Paco Salazar. Y creo que ya están tardando en decirlo. Pero bueno, yo creo que, por poner las cosas que sabemos y las que no. Lo que ha dicho al final Paco Salazar, defendiéndose a sí mismo, son las palabras de Paco Salazar. Pero Paco Salazar es una persona que iba a tener una alta responsabilidad dentro del Partido Socialista, que cuando se conocen las denuncias no se le da esa responsabilidad, se le aparta. Él habría querido tener la responsabilidad a todas luces y se le aparta por esas denuncias, que son dos denuncias que son anónimas, porque hay un canal de denuncias anónimo que está establecido por ninguna obligación legal, por ninguna obligación más que el propio compromiso del partido de abrirlo, y es el único partido que tiene ese tipo de canal de denuncias de acoso sexual. Se reciben esas denuncias, se echa y se aparta a la persona denunciada, y todo eso es un escándalo. El mismo día que da una rueda de prensa el alcalde de Móstoles, donde sabemos que la víctima de acoso sexual o la supuesta víctima de acoso sexual contactó con los responsables del partido, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, puso en conocimiento por escrito y de manera verbal los hechos a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a los dirigentes del partido, y se le presionó, según misma haya dicho, para tapar el caso y no hacer daño al propio Partido Popular, y ese señor sigue siendo a día de hoy, en estos momentos, alcalde de Móstoles. Ha dado hoy una rueda de prensa y ha dicho que él no tiene nada de lo que defenderse. Yo creo... Ha dicho que es una venganza porque esta señora quería ser lo que directa de alcalde, que me ha sonado un poco a los de las Musafes lo también. que sea. Yo solo digo que al final, y cuando pasó esto por primera vez, yo dije que tristemente íbamos a destapar probablemente un Me Too en la política española, que es el reflejo de lo que probablemente pase en muchas estructuras de poder, políticas y no políticas en este país, que conviven con un machismo que existe y que no podemos negar. Y eso pasa en partidos políticos, en empresas, en entidades culturales y en entidades sociales. Y cuando hay espacios de poder y hay espacios de opacidad, normalmente, como la sociedad es una sociedad machista intrínsecamente, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comportamiento, estar muy vigilante y ser muy duro en la respuesta, porque son comportamientos que lamentablemente ocurren. Cuando se trata de tomar ventajismo político, como se intentó tomar en este caso por parte del Partido Popular, acusando de que el Partido Socialista tenía casos de acoso sexual, y dice, no, es que además no actúan, de repente el mismo día que llevan a Paco Salazar para hacer el juego político sobre esta cosa de una manera bastante zafia al Senado, pues tiene que salir el alcalde de Móstoles a dar una rueda de prensa para hablar exactamente de lo mismo, cuando realmente era mucho más sencillo decir que, oye, casos de acoso sexual no hay ninguna organización que esté exenta de tener. La diferencia es qué respuesta vamos a dar a los casos de acoso sexual que se conocen en la organización. A mí, si el señor Paco Salazar ha cometido los hechos de los que se le acusan, que por todo lo que parece que hemos conocido y por los medios de comunicación que lo publican, que son muy serios, pues seguramente algo de eso habrá, a mí ese señor me repugna profundamente, pero como el alcalde de Móstoles, exactamente igual. O como si se demuestra cualquier otro tipo de alcalde, cualquier otro responsable político. No tiene más misterio que esto. Desde luego, yo estoy seguro que te repugnará, pero en concreto en este caso no es más allá de que lo haya cometido, no. Es cuál fue la respuesta del Partido Socialista durante más de 5 meses. ¿Cuál fue? Pues la de no hacer absolutamente nada. La noticia es que no hizo nada durante 5 meses. No es verdad, Javier. Hombre, mira, está reprobada hasta a la propia... ¿Qué reprobada? ¿Quién la ha reprobado a quién? Está reprobada socialmente la falta de actuación. ¿Qué es una reprobación social? Pues que todo el mundo ha señalado que durante más de 5 meses todo el mundo ha señalado, como cuando yo digo, es como cuando yo digo que todos mis amigos opinan lo mismo que yo. Bueno, las pues víctimas, mis amigos. Las víctimas son las que se han sentido indefensas. Sí, pero que te estoy diciendo es que más que probablemente, y yo he sido muy duro en mis declaraciones, y para mí la actuación que se llevó adelante con el funcionamiento del buzón de denuncias falsas es una actuación que no es correcta, porque yo creo que un buzón de denuncias falsas que no permite hacer un seguimiento al caso, entre otras cosas porque no conoces la identidad de la denunciante y no puedes ponerte en contacto con ella para asistirle, ofrecerle ayuda y animarle y ayudarle a denunciar, es un buzón que tiene carencias. Pero entre un buzón que tiene carencias y la inexistencia de un buzón, o mucho más, el que cuando recibes una denuncia de acoso sexual, la reacción sea reunirte con la víctima para pedirle que se calle, que se vaya y que no haga ruido por no hacer daño a una alcaldía del Partido Popular, hay una distancia demasiado grande. Y yo estoy diciendo que probablemente los dos casos sean repugnantes, pero tú te puedes equivocar en el ejercicio de tu obligación o directamente puedes ser un sinvergüenza y sentarte a decirle a una víctima que lo que tiene que hacer es cerrar el pico.
Lo que pasa No, es que aquí no, hay un no. matiz. Hace matiz, perdona, yo quiero decir perdona, algo. Hombre. Amparo, hay un matiz que para mí sí que es importante. El que la candidata a gobernar Aragón se sentara, fuera a comer con Paco Salazar después de esas denuncias y que Paco Salazar hoy dijera que solo habíamos hablado de la familia, que no le reprochó. La entonces portavoz del gobierno a Paco que Salazar ella supiera sería ilegal, su supuesta actitud, no le reprochó pero es que, desde Pilar, el punto de vista, porque entiendo que supiera dentro que del contexto de una comida es algo si más el familiar. buzón de denuncias anónimas... Es que tiene narices, primero que fuera a comer y luego que no le dijera nada. Si lo supiera, pero el Y buzón... dice, no, me arrepiento de haber ido Álvaro. a comer. No, me arrepiento no solo de haber ido a Pero- comer, me arrepiento No. de no haber dicho nada. No, Álvaro, si tú en el buzón de denuncias anónimas que se establece, no solamente que las denuncias son anónimas, sino que además son secretas, hubiera una persona que por tener una responsabilidad en el partido o en el gobierno tuviera acceso a esa información que es reservada, Pero ya había entonces salido la estaríamos información, cometiendo una irregularidad. Borja, ya había salido la información Una cosa, cuando ella van a no, podía, poder. ella no podía saber cosas que no era posible que supiera porque si no estaría violando el propio protocolo. Y seamos también Lo cuidadosos que con no este sabía, tipo de cosas. A lo mejor quién denunció, qué mujeres no denunciaron. no sabía nada porque no podía saberlo y no debía saberlo Entonces, ¿por según qué el pide perdón? funcionamiento. Porque ella cuando conoce, pues como lo pedirías tú, Álvaro, como lo Pero pediría como- yo. yo, Si por perdón, ejemplo ¿por una qué? persona, no, Yo en no el me voy caso a de que te comer. pasara, Álvaro, si tú y yo tenemos un amigo que de repente alguien le denuncia por haber hecho algo que nosotros consideramos que es moralmente o éticamente reprobable, tú no lo sabes. Y de repente tú has compartido un espacio vital con esa persona, tú puedes decir, oye, yo no sabía Lo que le estaba pasó sentado a comer con ese Feijóo con el barco, sinvergüenza. ¿no? Lo que le pasó a Feijóo con el barco, con su amigo. Hombre, yo creo que en Galicia quien no Bueno, supiera que ese entonces, señor, quien no supiera que Marcial Dorado era narco en Galicia, según tu teoría, Marcial Dorado es una nadie persona sabía que nada. si alguien lee Fariña sabe quién es Marcial Dorado. No hace falta tampoco ser el más ahora- avispado de Galicia, ¿no? O sea, si alguno de ustedes hace algo que no debe en un futuro, ¿yo tengo que pedir perdón por haberles traído hoy aquí? Sí, seguro. No, hombre, no. Amparo. Lo primero, las comisiones estas de investigación están sirviendo para ser utilizadas como armas políticas. No llegan para ser un arma arrojadiza de un partido a otro o de unos a otros. Eso no es serio, ¿eh? Eso no es serio. Vamos a ser serios en cuanto a cuál es el cometido que tiene que tener esas comisiones de investigación. Y esos informes que tienen que salir con un resultado que vaya verdaderamente a dar una respuesta a esa investigación y no solamente a que unos y otros tengan como, por así decirlo, se rearmen o se retroalimenten de su propia estrategia Amparo, con política. todo mi cariño, es usted una romántica. No, pero precisamente de los valores y de ese romanticismo nos asentamos en las cosas, ¿eh? No nos llamemos a equivocación. Es una cosa y la otra cosa. Vamos a ver, volvamos siempre a lo que nos guía en nuestra sociedad. Primero, respeto máximo para todas las personas que han denunciado. Es muy difícil para las mujeres presentar una denuncia. Hoy mismo o ayer salía una noticia de la señorita que se ha retirado del proceso contra el señor Íñigo Errejón. No es nada fácil. Si los políticos quieren hacer algo, los que sean, por esa situación, que lo hagan con seriedad. Es muy difícil para las mujeres. Y si a eso se une una inoperatividad no estrictamente definida de los partidos políticos en sus ámbitos, pues todavía se agrava más el problema. Luego, que no pretendan engañarnos ni nos llamen a engaño en ese tema, es muy serio. Y último, no nos olvidemos que aquí todos los ciudadanos somos inocentes, porque existe la presunción de inocencia hasta que un procedimiento judicial con garantías diga que no. Luego no supongamos que dijo que tal, que cual. Eso se queda en un ámbito coloquial y nada más. Pero lo serio y el mensaje, en mi opinión, es ese. Principio de inocencia, respeto máximo a las denunciantes. Si quería ser, además, si digo por el caso de Móstoles, parece ser que quería ser. Y que si quería ser, fenomenal. Todos los ciudadanos tenemos derecho a querer estar donde consideramos. Hombre, eso no justifica hasta ahí bien. nada. Ahora, sí, claro, si no, dice, no. ahora te voy Sí. a poner una denuncia porque no me has hecho Por eso, sí que si ya presentas una denuncia y se demuestra que es Claro. falsa, aplicación de la Ese es ley. el Ese tema. es el sistema. Yo a ese es Íñigo el Errejón juego, lo tenía porque es que previsto si para no- un poco más adelante, pero si Claro, quieren hacemos bueno. algún comentario. ¿Les ha sorprendido la decisión de esta señorita? Es que me sale muy mal el apellido, Mouliá creo que es, ¿no? Sí, no, Mouliá. ahí hay una circunstancia que es aterradora socialmente, que es ahora el juicio que está haciendo cada persona que escucha esta noticia de si realmente Claro. se ha tirado para atrás porque
se amedrenta ante un proceso o ante una figura de poder o ante una presunta indefensión o ante un proceso psicológico, que es lo que ella señala y destaca, en el que está saturada, o que las defensas, pues analizando el caso, le han dicho que seguramente pues no fuera ningún caso, incluso al revés. Entonces ahora, por desgracia, Que le acusaran a ella de se abre falsa. esta circunstancia. Lo que debería de ocurrir, bajo mi punto de vista, es que independientemente de que sea una circunstancia o la otra, en pro de la justicia y de la garantía y sobre todo del convencimiento social de que la justicia tiene realmente las armas y los resortes suficientes para llegar a los finales, que realmente se llegara y no se quedara en un caso que se difumina y que al final no queda en nada. Porque si no, eso va creando el recuerdo colectivo de que no pasa nada, de que no denuncia, de que el Ministerio Fiscal puede continuar, porque ese tipo de delitos, como otros muchos del ámbito de las mujeres, pasaron de ser de la esfera Pero no es el privada a caso, la el esfera. fiscal aquí No es creo el que caso. no... Es la acusación. Es la acusación particular. ¿La que va a seguir? Bueno, pues, Pero, pues que se... en fin. Bueno, bien, yo pensaba que el Ministerio No, Fiscal también creo que sería, no. que sería creo su que no. obligación. Pero aquí, en este tipo de circunstancias, claro, en esos presuntos delitos cometidos en la intimidad de dos personas, pues habría que prestar mucha atención a esas hay muchas sentencias, hay muchas sentencias donde las declaraciones de las personas que han sido agredidas son de tal entidad y de tal firmeza que los tribunales lo han visto así. Es la Asociación en de este Defensa... caso, en este caso se verá, pero también es otra cosa para pensar, para pensar precisamente de la Cámara Legislativa. Es la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada la única que mantiene acusación popular contra Íñigo Errejón, y según los expertos parece que con pocos visos de seguir adelante, puesto que se ha retirado la Fiscalía y la propia interesada. Entonces se ve que no tiene el peso esta otra acusación suficiente. Álvaro y Borja, si quieren ustedes hacer algún comentario sobre esto, y nos vamos a publicidad y cambiamos de asunto. Borja. Y si no, pues nada. Yo es que No es lo obligatorio. estaba diciendo Amparo ahora, yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se evalúa lo que hace una víctima o una presunta víctima de una agresión sexual. Es muy complicado para una persona que sufre una agresión sexual llevar adelante, así cuando al final hay veces que descubres cosas que probablemente no sean delito, pero que tampoco son correctas. Y hay cosas que en la esfera pública no se tienen que tolerar, y afortunadamente el nivel de tolerancia en la esfera pública de determinados comportamientos se ha reducido. En este país hemos visto cómo un presidente del gobierno le metía en el escote un boli a una periodista. Y ese comportamiento, afortunadamente, ahora sería un comportamiento absolutamente inaceptable. Fue el señor Aznar. Lo que pasa que, desgraciadamente, siguen habiendo muchos espacios de opacidad, y las mujeres que se atreven a denunciar muchas veces se encuentran con la incomprensión y, cuando no, la agresividad de sus propias organizaciones, que prefieren proteger el buen nombre de la organización que asistir a la Álvaro, ¿qué víctima. lectura se hará de esta circunstancia de la retirada de la acusación de la interesada? Pues como decía Javier, la que quiera cada uno. Por supuesto, pero de una manera para mí, Sí. global, supongo que podremos inferir podemos- que hay alguna opinión predominante que se va a imponer sobre las otras. Podemos tomar una decisión drástica respecto a Íñigo Errejón. Y lo que vino a decir, de forma directa o de forma menos indirecta, es que no le sorprendía ciertas actitudes de Íñigo Errejón. Sin entrar en el caso este concreto, que ya tenía información de actitudes poco éticas. Lo mismo que del señor Salazar. Poco También habían éticas, también habían en el runes sentido- y rumores dentro en de el las mujeres sentido de que de Moncloa y del partido, para la que era organización tendente a no era situaciones. una sorpresa por lo que fue denunciado y por otro tipo de comportamientos que tenía Íñigo Errejón. Por lo tanto, creo que a Podemos, si no le sorprendía, pues es porque tenían algún tipo de elemento. Y luego, evidentemente, va a haber un sector que va a decir que ha habido presiones a la denunciante, y que ha preferido por su salud mental apartarse, ¿no? Y va a haber otro sector que va a decir que la denuncia era falsa. Pero es que hay dos planos, Vicente. Está el plano, como le decía yo Borja antes, el plano del caso, del hecho en sí, y el plano de qué hace la organización a la que representa en esta circunstancia. Y en el caso también de Más Madrid o de Podemos, en este caso, pues obviamente también fue tapar y silenciar un caso cuando la bandera, una de las banderas fundamentales ideológicas de ese movimiento o de ese partido político, precisamente era la lucha contra el machismo, por supuesto, Pero más primero, allá. yo te con los contesto acosos de forma directa a sexuales lo en que la tú has organización. preguntado. ¿Podemos va a rehabilitar a Íñigo Errejón Será sumar, políticamente? ¿no? Bueno, Sumarse en este Sumar caso, ahora. Más Madrid.
¿Lo va a rehabilitar? Bueno, pues Pues vamos a verlo. ese es el tema. Total, que hemos empezado en Aragón y hemos acabado en Madrid. Vamos a hacer una pausa para publicidad, como les había prometido, y a continuación hablamos de Compromís, que tiene unos movimientos internos un poco raros. Ahora se han salido 2 concejales que tenía en Burriana, se han ido, porque dice que Compromís le ha decepcionado mucho, culpando de todo lo mal que se hizo en la gestión de la Dana al Consejo y en nada al Gobierno central. Y esto es una novedad. Edición número 4300 del Faro, hoy con Amparo Matías, con Borja San Juan, Javier Matoses y Álvaro Herrazu. Antes de irnos a publicidad les decía, les adelantaba que están pasando cositas en Compromís. Una de las más llamativas, hay 2 especialmente llamativas, me parece a mí, de las últimas horas, de los últimos días. La más reciente es la decisión de los 2 concejales que la coalición valencianista tenía, porque ya no los tiene, en Burriana, pues han decidido salirse del partido, o sea, romper con el partido, irse al grupo mixto o lo que sea, vamos, a continuar siendo concejales, pero ya no bajo la disciplina de Compromís, porque, según ellos, Compromís está demasiado con el Gobierno central, por ejemplo, en la Dana, todas las culpas para el Consejo de Carlos Mazón, pero ninguna para el Gobierno, por acción o por inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, y eso les parece a ellos que no se corresponde con la realidad y que Compromís es más de izquierdas que valencianista, por decirlo de alguna manera, señor Matoses. Hombre, en base al planteamiento lógico de Compromís, estos concejales pues van bastante bien encaminados. Me refiero a la reivindicación o la reclamación de manera irónica que está haciendo Compromís con todo su acuerdo de gobierno, formando una mínima parte dentro de un grupo que apoya al gobierno del señor Sánchez, pero la realidad es que me imagino que cualquier votante de Compromís que lo haga por el hecho de tener un partido que defienda exclusivamente, no como otros partidos, como es el caso del PSOE y del PP, que tienen todos disciplina de voto y todos apretan un botón desde Madrid y todos hacen lo que se quiere desde allí, pues se supone que Compromís nace para cubrir un espectro de gente que quiere un partido que represente los intereses meramente valencianos por encima de ese interés La general. estricta obediencia valenciana, Vale, que dicen ellos tanto, ¿no? Pues según lo que plantean estos 2 concejales, lo que no huelen, detectan o perciben dentro de su propio partido es esa defensa intrínseca de los valores que se supone que debe
de defender un partido. Vamos a oírlo Pero luego hay otra historia. en sus propias Esto palabras. es la parte, digamos, romántica, como decía Amparo, pero luego dentro de los ayuntamientos y en pueblos las circunstancias son muy complicadas. Claro. De hecho, llegan a personas como el señor Baldoví en mi pueblo a gobernar con el Partido Popular. O sea, los pueblos son lugares especiales. Pues desde luego que sí. Vamos a escuchar las propias palabras de uno de estos dos concejales. Los concejales se llaman Carla Gascó y Jorge Alarcón, y el señor Alarcón está ejerciendo un poco estos días en redes sociales de portavoz explicando su postura. Este es un extracto de lo que le ha motivado a salir de la disciplina de Compromís. Benvolguts companys, amics i veïns de Borriana. Avui vos parle amb serenitat, però també en una convicció profunda. Després de molt de temps de reflexió, he pres una decisió que entenc tan difícil com necessària. Deixe Compromís, però continue el meu treball com a regidor al servici de Borriana. Vaig entrar perquè crec en un valencianisme de carrer, útil, responsable i orgullós. Un valencianisme que no demana permís per existir. Però en el temps he vist coses que no puc ignorar. He vist com massa decisions se prenien pensant en equilibris interns en lloc de pensar en Borriana o els valencians. He vist com bones propostes se tombaven només pel color de qui les feia. El que sí és irresponsable és mirar cap a un altre costat. Ignorar estos problemes no és progressisme, és abandonar els barris i és mentir a la gent. I després de tot això va arribar la Dana. No va ser l'inici de res, però sí el punt d'inflexió que va fer visibles totes les contradiccions que molts ja veien. La pitjor tragèdia en dècades, 229 persones mortes, famílies senceres afectades, autònoms, empreses, tots esperant ajudes. I la veritat és que hi ha responsabilitat en tots els nivells. Una gestió immediata negligent, el govern de Mazón va reaccionar tard i mal. Obres de prevenció pressupostades en el 2021 que no es van executar des del govern central i una resposta posterior insuficient, inacceptable i indigna per a les víctimes. Quan Compromís va dedicar mesos a exigir la dimissió de Mazón, cosa legítima i que compartisc, vaig esperar també la exigència i autocrítica cap a Madrid. Per coherència, per dignitat, per respecte a les víctimes. Eixa exigència no va arribar. I quan ho va fer, va ser tan tard i tan fluixa que el silenci va pesar més que 1000 discursos. Ni en esta Dana Compromís va ser capaç de plantar cara y reclamar un finançament com toca. Pues este es un extracto, son 6 minutos y pico de intervención del señor concejal. Amparo, no sé si, Bueno, lo que ha dicho este cabía señor- esperar que pasara esto en algún momento en Compromís. Pues cabía esperar, porque precisamente esto pues es su proyecto político está muy arraigado en lo que es lo valenciano, ni más ni menos. Y lo que ha dicho, no todo, pero muchas cosas sí que las comprendo, me refiero, comprendo todo lo que ha dicho, pero que comprendo porque a muchos ciudadanos les pasa también la sensación de que los políticos valencianos de todos los tintes políticos que están en Madrid, pues no reivindican bastante lo que consideramos que a lo mejor se tendría que reivindicar. Luego creo que más de una persona estará muy de acuerdo en cuanto a lo que ha dicho de que hacía falta las infraestructuras para Borriana o lo otro. Ese es un sentimiento de muchas personas, no solamente que sean de Compromís, de otros partidos también, respecto de cómo se ejerce la reivindicación de lo nuestro en los órganos de decisión de Parlamento y Senado del Gobierno central. Pero, ¿qué pasa? Pues que hay unas disciplinas de voto y de cosas que hacen que muchas veces se queden relegados esos temas. Excepto en Cataluña, que no lo hacen y de esa manera tienen la llave de gobernabilidad y Bueno, obtienen pues, todo oye, lo que... pues, Claro, es que el que va a contracorriente saca desde luego la mayor partida. Pero ya Es te que digo, yo si ya este sabemos señor cómo es lo la que historia, dice, el problema pues, es se le entiende. obedecer, ser manso, agachar la cabeza y frenarlo en esa España de una manera pues que es desproporcionada y que realmente pues no es justa ni equilibrada. Aquí la cuestión no solo es de estos dos concejales, sino que en el Parlamento español, pues Águeda Ambicó y Albert Ibáñez ya van por dos vías diferentes, ¿no? Uno sigue con Sumar, Águeda Ambicó ya decide que no.
La cuestión es útil Compromís. Pues yo creo que cada uno hace la interpretación que quiere hacer, pero da la impresión de que Compromís ha perdido una oportunidad en esta legislatura. ¿Pero útil para importante. quién? Para la sociedad valenciana, por supuesto, ¿no? Es verdad que no pueden condicionar al gobierno, cosa que sí que pueden condicionar los nacionalistas vascos o los nacionalistas catalanes, pero el mensaje que se ha trasladado esta legislatura es que obedecía estrictamente a los postulados de Pedro Sánchez. Creo que eso les ha erosionado, en una situación además de debilidad del Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que es el debate que va a tener Compromís, más allá de que hay diferentes familias, la familia ecologista, la familia más nacionalista, la familia más próxima a lo que fue en su día Izquierda Unida, y yo creo que va a tener un debate muy interesante. Bueno, el debate está también en una encuesta que han sacado recientemente que dice que va a ganar Vox las elecciones autonómicas, que los segundos serán Compromís, y luego ya PP y Partido Socialista. Y que dentro de Compromís, pues ahí están Baldoví y Oltra, Tarimarí, uno un poquito más conocido que el otro y uno un poquito mejor valorado que el otro, con lo cual parece que, no sé, que se está apuntando en algún sentido que no sé muy bien si ustedes querrán valorarlo de una manera concreta o no, pero estamos con lo de Burriana y con esto de la encuesta. Borja, tire usted por donde quiera. Yo, por deformación propia, soy muy respetuoso con las disidencias. En plan, yo siempre creo que hay que respetar los motivos para discrepar de cada uno y hay veces que posiciones incómodas abren debates necesarios. Pero yo creo que elevar a categoría de crisis de partido lo que ocurre con dos concejales de un municipio... pero tendríamos que elevar a categoría de crisis de cualquier partido prácticamente con representación todas las semanas algún elemento, porque como se comentaba aquí, las realidades municipales son bastante complejas. Dicho esto, yo no sé si aquí hay una reflexión de fondo de estas personas que están representando a Compromís, oye, que sería muy respetable, o se está solemnizando un comportamiento que responde a otro tipo de intereses en el mensaje en el que se estaba luchas de poder en el que se estaba hablando, porque yo hay una cuestión que yo creo que además ha señalado por diversos cargos y responsables de Compromís, yo no tengo por qué defenderlos, no es mi partido, pero creo que hay que aportar todos los datos, y es que parece que la discrepancia grande que hay con estos dos concejales es si podían o no podían votar a favor de los presupuestos del Partido Popular, que si los votos de los dos concejales de Compromís necesitaban obligatoriamente un sí de Vox, que parece que no tienen. Parece que la discrepancia, ¿no? Que toda esta gran discrepancia sobre si se es o no especialmente crítico con el Gobierno de España por parte de Compromís tiene que ver más con si estos dos concejales, por la razón que sean, porque creen que son positivos, porque han llegado a un acuerdo confesable o inconfesable, querían apoyar los presupuestos del Partido Popular y desde la dirección provincial y nacional de Compromís les han dicho que no. Y creo que eso tiene más que ver con esta solemnización del discurso que hay después. Creo que el argumento, a mí por lo que parece, y sin querer desprestigiar ninguna opinión, me parece que es un argumento solemnizado a posteriori. Hombre, desde luego, yo escucho a este hombre, que no recuerdo el nombre, y coincido al 99,9% en su planteamiento. Lo que no sé, como dice Borja, es cuál es el trasfondo real y si realmente esto es una máscara que tiene detrás otros intereses u otras estrategias u otras circunstancias. Pero yo creo que cualquier persona del pueblo de Burriana escucha a este hombre y si realmente es verdad lo que dice, pues sería un hombre a pensarse apoyar, porque es un hombre que rompe con las disciplinas de partido supuestamente en pro de los beneficios de la ciudadanía, en este caso de Burriana. Pero claro, aquí creerse a unos y a otros, pues cada vez se hace más complicado. El de Carrer, la verdad es que me suena a otra cosa, ¿no? No me suena muy a nacionalismo, ¿no? Y luego yo creo que dentro del nacionalismo valenciano hay una vertiente que está mirando a Alianza Catalana, es decir, como elemento donde puede haber un caladero de votos importante. Yo simplemente dejar sobre la mesa un tema que también creo que sería objeto de reflexión, que es, ahora Compromís dice que devuelvan su acta, porque se presentaron dentro de un proyecto colectivo. Bueno, pues también es para que se lo vayan pensando todos, porque a veces dicen que no, que el acta es personal, porque es así, porque está regulado así, y tal, y se encuentran, bueno, ¿y no sería más práctico tener valentía y hacer una regulación, como dice, jugársela y tener una regulación que diera unas garantías en situaciones así y evitarnos de cosas? Si tú te presentas con un proyecto y no estás conforme con ese proyecto, pues te vas a tu casa, y los que están conformes con el proyecto que enarbolaron esas siglas,
pues los que estén en la Yo lista no pasan, conozco- por ejemplo, o no. Yo no estoy diciendo que tenga que ser así. Estoy diciendo que eso, aunque sean afortunadamente, creo que en los últimos tiempos esa es una de las menores noticias, lo de personas que se han ido. En Valencia también tenemos. Antes pasaba más, ¿no? Pero me da la impresión que ahora está pasando menos. Pues tampoco estaría de más. Pero yo no conozco a nadie que se vaya de un partido y no Que diga se- que es el partido el que se ha movido, no él. Él sigue pensando lo mismo que pensaba, es el partido el que se ha desviado. Bueno, pero cuando entras en un partido, pues sabes que te tienes que someter a determinadas cosas. También los partidos, el aparato de partido ha de tener lo que tú decías. Todos deben poder opinar en el partido y que sea, si no, ¿qué es eso? No, si los argumentos esgrimidos por parte de este hombre respecto a la realidad de lo que ha hecho Compromís van bastante acertados. Es decir, lo que está relatando y describiendo es una cosa que puede ver cualquiera. Otra cosa es la intención que hay detrás. Pero más allá de que se esté de acuerdo o no con los argumentos que da, que imagino pues, que habrá personas de Compromís, pues pensará que este hombre está equivocado porque apoya lo que estén haciendo y eso es muy legítimo porque al final, oye, interpretaciones sobre lo que está pasando, pues habrá muchas. Yo creo que aquí Amparo señala una cosa que está mal resuelta, pero que no se pueden decir las dos cosas a la vez. No podemos empezar la intervención diciendo que hay que intentar que la gente tenga una posibilidad de discrepar y tener mejores posicionamientos propios y que la disciplina de partido es algún elemento de alguna manera pues, homogenizador y negativo, especialmente en comunidades autónomas como la nuestra, y a la vez pedir que si no se sigue la disciplina de partido lo que hay que hacer es dejar el acta. Yo creo que aquí hay un problema fundamental y es que las personas que nos presentamos en una lista, yo he formado parte de ella, nos presentamos en una lista cerrada y bloqueada. Y nos presentamos con unas siglas y, oye, salvo casos muy concretos, pues en general la gente suele votar a las opciones políticas del partido y no a las personas. Hay otros sistemas que permiten discriminar entre candidatos y que permiten decir, oye, mira, pues a mí Borja me cae muy mal y entonces yo no lo quiero votar, pero sin embargo el que va en la lista Claro, del estas Partido abiertas. Socialista, pues o desbloqueadas, que no hace falta que sean abiertas, hay muchos sistemas. Ahora mismo tenemos un sistema donde el acta es personal, pero la lista es bloqueada. Y se llega a este tipo de disonancias Claro. que hacen que sea difícilmente encajable pues esa situación en la que uno dice que ha cambiado el partido y el partido dice que ha cambiado el uno. Y Pero llegan a esta serie de incongruencias. en este caso, en el monólogo que hace, habla del partido, pero no habla Monólogo de que eso. parece No, que tenga plonter delante. pero o sea, no- parece- Hombre, no habla, es con concejal, parece de Paco Grau no le vendría mal. Parece, no, yo creo que estoy seguro. es concejal de Borriana, pero no habla de Borriana, solo habla de su partido. A ver, que son 6 No sé minutos qué y ha- pico, sí que ha- sí que son ha 6 nombrado minutos y pico a y se dice Burriana, cosas de ¿eh? Burriana, pero bueno. Se oye mal, Las pero Cortes siguen de sí que ha vacaciones, ¿no? nombrado. Acaba ya, ¿no? No solo siguen de vacaciones, es que para este mes solo hay previsto un pleno. Vamos a ver. Pero están de vacaciones. Bueno, las vacaciones parlamentarias se acabaron porque enero es inhábil, a no ser que las propias Cortes lo habiliten, cosa que tendrían que haber hecho después Pues de que una se lleve dana, cuidado la después de señora- una dana y después de las circunstancias que Que hay. se lleve cuidado la señora presidenta, doña Llanos Masó, porque igual le sale competencia, porque hay un señor que no está en las Cortes, pero vamos, no sé si está haciendo oposiciones o qué, que ha decidido nombrar a 3 diputados de nuestra Cámara Autonómica, designarlos prácticamente, para que vayan a Madrid a defender la reforma constitucional que permitirá, se supone algún día, a los valencianos recuperar su derecho civil. Don José Ramón Chiribella, presidente de Juristes Valencians, muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha tenido la osadía de decidir, le veo cargado de papeles, yo creo que eso lo sabe usted de memoria, no hace falta que Me saque parece que ninguno. sí. Usted ha tenido la osadía de decidir por las Cortes Valencianas quiénes tienen que representarle en el Congreso de los Diputados. ¿Esto cómo funciona? Cuando hay una reforma de este estilo, el Congreso requiere a la Cámara correspondiente, a la Cámara afectada autonómica, que nombre unos representantes. Es más o menos eso, ¿no? Bueno, en realidad se ha producido un hecho excepcional, ¿no? Que por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en mi opinión, como creo que tiene mucho interés en que se reforme la Constitución para que Formentera tenga un senador, lo que requiere modificar el artículo 69.3, pues el pasado octubre se dirigió a les Corts Valencianes y también al Parlamento Balear para designar 3 diputados. Porque al final, Cada uno para su tema. efectivamente, es decir, nosotros para el tema de la recuperación del derecho civil valenciano y ellos para eso, para dotar a los habitantes de Formentera pues de un senador propio, no vinculado también a Ibiza. El caso es que, bueno, pues el Parlamento Balear hizo los deberes con carácter inmediato y eso que también tiene un presidente de Vox, ¿no?, en esa Cámara, y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como el resto de diputados del Parlamento Balear, pues bueno, pues votaron, eligieron a 3 representantes
que defenderán el próximo martes, Vicent, en el Congreso, el próximo 10 de febrero, esa propuesta de reforma constitucional. Será impresionante pues, ver allí a esos 3 diputados en representación del Parlamento Balear, pues, bueno, pues esgrimiendo los motivos, las razones por las que promueven una reforma constitucional similar en cuanto a su simplicidad a la nuestra. Y lamentablemente, pues las Cortes Valencianas no han hecho sus deberes, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista se han preocupado por esa cuestión. Es decir, creo que siguen además de vacaciones parlamentarias, lo digo porque hemos intentado, bueno, hace unas horas registrar la propuesta en el registro, y es que nos han dicho que están de vacaciones parlamentarias y por eso tienen horario reducido de 9 a 2 en el registro. Es decir que, no sé, yo creo que hay muchas cuestiones que posibilitaban, entre otras cosas, es que estamos hablando, como muy bien saben todos tus invitados, ¿no?, de una cuestión importante que se ha aplicado durante 8 años en la Comunidad Valenciana, el derecho civil, y bueno, es que seguimos sin tener una normativa en materia de régimen económico de separación pero bueno, de bienes, usted tiene etcétera. pero independientemente de que el horario sea de ventanilla en las Cortes ahora, usted tiene los teléfonos de todos, vamos, de la presidenta y de todos los demás. Supongo que habrá dicho, oye, que se nos pasa el arroz, que se nos pasan los plazos. ¿Por qué no nombráis ya a los 3 representantes? ¿Y qué le han dicho? Hemos hecho, como sabéis, hicimos, porque además creo que bueno, en 8 Televisión se dio cobertura a ese acto, hicimos una concentración el pasado mes de noviembre, lo recordamos, participaron además diputados del Partido Socialista, por ejemplo, y el caso es que bueno, nos hemos atrevido a proponer a esos 3 candidatos porque no vemos movimiento ni por parte por parte del síndic Nando Pastor, ni por parte de José Muñoz. Yo personalmente estoy muy decepcionado, sobre todo porque es que encima la iniciativa parte del Congreso, parte de la presidenta socialista del Congreso. Pero cuando usted le manda un mensaje al señor Pastor, a la señora Llanos Masó, al que sea, al señor Muñoz, oye, ¿qué le contesta? Bueno, hemos tenido conversaciones privadas, pero en cualquier caso esta es una obligación, es decir, hay que recordar que la iniciativa es primero para hacer efectivo lo que dice nuestro estatuto, que son medidas fundamentalmente sociales, Vicent, ¿no? Es decir, pues eso, a ver si alguna vez tenemos otra vez un derecho sucesorio moderno, como nos gustaría. Bueno, pero no me está contestando usted lo sí, que le han dicho. Es decir, bueno, pues siempre están comentando pues bueno, que hay otras cuestiones como que consideran más relevantes, que ahora mismo estamos en el proceso de elección del presidente de la Generalitat, etcétera. Es decir, las excusas que durante tanto tiempo se nos dan a los valencianos en todas las cuestiones de la agenda valenciana. Entonces, por parte de juristas valencians, ayer tomamos la decisión de proponer a 3 diputados de los diferentes grupos parlamentarios que son los idóneos para defender en el Congreso lo que van a hacer, entre comillas, sus homónimos del Parlamento Balear el próximo 10 de febrero. Y es lamentable que no estemos ahí ese mismo día, porque la carta Francina Armengol se la envió en la misma fecha a les Corts Valencianes y al Parlamento Balear. Vale, pues dígame ya los nombres de los 3 agraciados, por favor. Bueno, pues los que proponemos por parte de la Junta Directiva de Juristas Valencians son fundamentalmente 3 personas que han estado muy vinculadas a la defensa del derecho civil valenciano. Por parte del Partido Popular proponemos a Elena Bastidas, que bueno, fue la que, estando en la oposición, lo propuso en el Ayuntamiento de Alcira. Además ha sido diputada nacional y, insisto, tiene la condición de diputada en les Corts, que es condición imprescindible, y además está vinculada a la defensa de cuestiones sociales como la discapacidad, que al final son las cuestiones que se regularían con ese derecho civil si volviéramos a tenerlo. Por parte del Partido Socialista pensamos que la persona idónea es Ernest Blanc, pues por lo mismo, porque él incluso introdujo en el programa reciente de su aprobado en el Congreso del Partido Socialista del País Valencià, aprobó esa defensa de la reforma constitucional. Es decir, es un principio que debe guiar la actuación de todos los parlamentarios y también de Dina Morán, por ejemplo, es decir, como el líder del Partido Socialista Valenciano. Y bueno, pues por parte de Compromís pensamos que la persona idónea dentro del grupo parlamentario pues es Joan Baldoví, ¿no? Es decir, estamos hablando de 3 personas que, imaginaros, si el próximo 10 de febrero estuvieran ahí en el hemiciclo de la Guerrera y San Jerónimo defendiendo esta cuestión, que creo que a estas alturas estamos todos los valencianos de acuerdo. Quiero recordar que bueno, recientemente el propio Colegio Notarial de Valencia y también el de Graduados Sociales de la Comunidad Valenciana se ha adherido a esta cuestión, que en general, es que está en el estatuto, es la guía, ¿no?, del autogobierno valenciano. Y además, Vicent, en este año, que por parte del Consell se está celebrando, se quiere celebrar el año Jaume I,
pues como todos sabemos, la obra fundamental que hizo Jaume I, el rey conquistador, en el que se cumple el 750 aniversario de su fallecimiento en tierras valencianas. Este mes de julio, bueno, pues fue la creación jurídica del Reino de Valencia, del SFUS, etcétera. Me llama la atención que los tres apellidos empiecen por B. Sí, sí. No sé si lo habrá hecho usted adrede o... No, bueno, la Junta Directiva, en fin, valoró los diferentes candidatos y, bueno, efectivamente son las 3 Bs, ¿no? Bueno, bueno, bonito y barato. Que no, son buenos y buena. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Una última cuestión. ¿Tiene usted alguna esperanza de que el día 10 vayan estas 3? Bueno, estas u otras. Porque de Vox, imagino que como no son muy autonomistas, esto no les... Bueno, no les yo la verdad es concierne, que no entiendo el posicionamiento de Vox porque, bueno... Es otro día. Amparo lo sabe perfectamente, pero claro... ¿Tiene usted esperanzas de que vaya alguien el día 10 a defender nuestra postura? No, vamos a ver, el día 10 no va a ocurrir. Bueno, pero pues lo que sí que yo creo que el día 10 va a ser un día importante en primer lugar, porque se va a celebrar la primera mesa en este periodo, ¿no? Del Les Corts Valencianes. Esperamos que en esa fecha, ya para la semana siguiente, se tome el acuerdo de designación-elección de los 3 diputados que vayan a defender la cuestión. Y además se produce un hecho también importante, ¿no? Que es que, bueno, pues por la mañana el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, vendrá a Valencia, ¿no? Es decir, participará en la Asamblea General de AVE. Esperamos que por parte de los empresarios, por parte de la sociedad civil organizada, bueno, pues reclamemos al Partido Popular en este caso, igual que hacemos reiteradamente con el Partido Socialista, una implicación real, entre otras cosas porque yo le he oído decir a Núñez Feijóo que era absolutamente favorable al derecho civil valenciano. Pues este es el momento de demostrarlo. Tenemos que ser exigentes, pues desde UGT, desde los RAD-PENAT, desde AVE, desde luego, desde la CEP, la sociedad civil valenciana, en esta cuestión que se va a dilucidar en los próximos meses, incorporarlo y tramitar conjuntamente las 2 reformas constitucionales que, insisto, está ya en el propio Estatuto de Autonomía, lo tienen 6 comunidades autónomas y Vox no entiendo por qué no lo apoya, porque fue Franco el que dio esos regímenes forales precisamente en el ámbito jurídico, como todos sabemos, a Cataluña, Aragón, etcétera, lo dejamos etcétera, ya. etcétera. Lo dejamos ahí. Que es muy interesante todo lo que nos cuenta el señor Chirivella, pero que no disponemos de más tiempo. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo. Hablamos el día 10. Venga, le agradezco muchísimo el esfuerzo de contención y de concreción, que yo sé que lo ha hecho, el señor Chirivella, que debería ser el señor Alcoy de la moral que tiene, pero, en fin... Que sí, que... No tienes razón, Vicente. O sea, no, perdóname, esto lo apoyamos todos. Y si no, es que no lo queremos. Pero si no estuviera usted ahí al frente... no celebremos el año Jaume I si esto no se apoya. Si yo le estoy reconociendo el mérito, porque está... si no es porque está usted ahí picando piedra, esto no... Esta es la carta. Esta es la carta que se recibió en Les Corts Valencianes. Señor Chirivella. Han pasado 100 días y todavía no se ha ejecutado. Muchísimas gracias. Un abrazo cordial. En fin, que... Mira, yo lo que tengo que hacer lo primero es agradecerle al señor Chirivella y a toda la Junta de Juristas Valencians que llevan, que yo sea conocedor, más de 10 años. Yo le digo lo de Alcoyano, porque yo soy alcoyano también por parte de familia materna, como un elogio, como un piropo, vamos. Pero bueno, pero es importante destacar que Juristes Valencians lo que lleva más de 10 años peleándose, reuniéndose con todos los grupos políticos, con sociedad civil. De hecho, yo leía hace no mucho la lista de toda la gente que ha dado ese apoyo y es, pues yo creo que es el mayor consenso que he visto yo en la sociedad civil. Casi los 543 municipios valencianos, están prácticamente pero todos. Municipios, comarcas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones. O sea, y es increíble cómo toda una sociedad la ves reunida en un papel y no salga la medida en sí, que es la lucha por el derecho civil valenciano. Si en algo que estamos todos de acuerdo no conseguimos que esto tenga un espacio y que se consiga modificar la Constitución, pero lo último que quería decir, claro, el planteamiento de que Formentera tenga senador, pero oiga, señores políticos, ustedes no escuchan a la gente. La gente no quiere más políticos, si lo que queremos es reducir el gasto político. Será uno por otro, quitarán uno de Mallorca. Bien, pero no lo sé, si es modificar la Constitución, no sé hasta qué punto. Algún comentario rápido, que me tengo que ir a publicidad enseguida, si quieren ustedes, sobre esta cuestión, y si no, nos vamos y volvemos con otros temas. Hombre, que es muy sorprendente que la mesa de las Cortes, presidida por Vox, que precisamente está en esta dinámica de querer reducir políticos, sea la mesa de Les Corts que menos ha trabajado en la historia del autogobierno valenciano. A lo mejor no es una cuestión numérica, es una cuestión cualitativa.
y tenemos a gente a frente de instituciones que no está capacitada y la presidenta del Eso por Sports da supuesto. sobrada cuenta y muestra de ello. Yo quiero decir que la muestra de Juristes Valencianes es una muestra de lo que puede hacer la sociedad civil en Valencia, que la tenemos muy fuerte. Así que, adelante. Muy bien. Señor Razu. Que me parece una provocación muy buena por parte de Juristes de nombrar ¿verdad? a los 3 representantes ya para que vayan a defender, y me parece muy bien. Creo que Venga, es pues, una buena iniciativa. Nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de los conflictos políticos en los que está envuelto en estos últimos días el señor presidente del gobierno, que son varios y novedosos dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta a lo que estábamos acostumbrados, esto de que Bruselas nos llame la atención por algunas cosas, hasta 3 he contado yo en los últimos días, pues tiene eso aquel. Estamos hoy con la señora Bastidas, el señor Blanc y el señor Baldoví. Ah, no, que no, esos son los que van a ir supuestamente a Madrid si consigue Juristes Valencians convencer a las Cortes Valencianas. No, aquí están en la mesa del Faro, en nuestra edición número 4300, que es un número muy bonito y que no hemos celebrado adecuadamente. Es un detalle que el señor Motes me haya permitido estar aquí al frente, al timón de la nave en una efemérides como esta, con personajes tan destacados de la política y la vida civil valenciana y el periodismo como don Javier Matoses, don Borja San Juan, doña Amparo Matíes y don Álvaro Errazu. Yo les decía a ustedes antes de irnos a esta última pausa que hemos tenido publicitaria, que a la vuelta hablaríamos de algunos jaleos, hasta 3, en los que se ha visto envuelto el gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas. Y uno de los 4 contertulios, no diré quién, durante la pausa me decía, 3, yo no he visto tantos. Bueno, pues vamos a salir de dudas. 1, el tema de la inmigración. La Eurocámara convoca un debate de urgencia ante la inquietud de muchos Estados miembros por la regularización masiva. Giorgia Meloni, entre ellos, hablando de un posible efecto llamada, de que las medidas que se adoptan en materia de inmigración afectan a todos los demás porque hay libertad de movimiento de personas en el conjunto de la Unión Europea. Pedro Sánchez ha tenido que explicarse hoy en el New York Times, nada menos, sobre este asunto. Ese sería 1. 2, el tema de la regulación de las redes sociales para los menores de 16 años, que ha tenido contestación y polémica, como saben ustedes, en las redes precisamente, y especialmente en Twitter, pues con el dueño de Idem y con el de Telegram también, que, en fin, le llaman sucio, tirano, traidor a Pedro Sánchez. También Bruselas dice que el reglamento, o recuerda que el reglamento europeo no permite a ningún gobierno perseguir a los directivos de las plataformas ni rastrear la huella de odio y polarización, que esta sería el segundo motivo de conflicto con Bruselas. Y el tercero, pues que Bruselas pidió explicaciones a España sobre los fondos europeos invertidos en la línea Madrid-Sevilla, ferroviaria, tras el accidente de Adamuz, y aún no tiene respuesta. Nos destinaron 111 millones para la renovación de la infraestructura, y fuentes de la Comisión han dicho, y lo leo en este caso del Mundo, que han solicitado a las autoridades españolas datos sobre la ejecución del proyecto. Es decir, dicho en Román Paladín, ¿qué se ha hecho con esos 111 millones de euros? De estos 3 asuntos de conflicto con Bruselas, ¿podemos sacar alguna conclusión, Álvaro? ¿Alguna conclusión global, quiero decir? ¿Nos tiene manía Bruselas o, No. o estamos haciéndolo mal o qué pasa? No, yo creo que no lo estamos haciendo mal. Yo creo que Pedro Sánchez tiene una estrategia y la está llevando a cabo. Y es una estrategia fundamentalmente a nivel internacional, no a nivel nacional. Él piensa en su beneficio, no en el beneficio global de los españoles o una política de Estado. Y forma parte, como digo, por un lado, de poner el foco donde evidentemente alejado de los problemas que tenemos
llámese transporte, llámese vivienda, y él abre el foco porque quiere convertirse en el político que se enfrenta a Trump. Es lo que pretende Pedro Sánchez. Y cree que eso le va a rentar, votos, que le va a rentar apoyos aquí, pero apoyos también fuera. Y forma parte de esa estrategia. Más allá de que el tema de Bruselas también hay que dejarlo ver, porque si la regulación por parte de Bruselas en asuntos donde la mayoría están de acuerdo se posponen y se posponen, pues hace bien Pedro Sánchez. En el tema, por ejemplo, de redes sociales. Bueno, es un debate que ya está en el Congreso y que ahora, de alguna manera, se va a un foro que nada tenía que ver para lanzarlo a nivel nacional, ¿no? El tema de la inmigración. Yo creo que lo ha explicado muy bien hoy en el New York Times, muy bien. Lo tendría que haber explicado aquí también, pero lo ha explicado realmente bien. Luego, el tema de las ayudas es un tema ya más complejo, es un tema donde evidentemente ahí tiene que responder, porque en las ayudas europeas ya tenemos experiencias de que cuando uno no cumple, luego te pega un buen hachazo. Vale, por aquí, Borja. Bueno, yo es que más allá, yo creo que hay que profundizar en los temas. Está explicándolo ahora Álvaro. En el tema de la migración, yo creo que lo que se explica hoy en el New York Times, en el artículo de opinión, que en el ensayo pequeñito que publica en el New York Times, es que al final hay dos posturas ahora mismo imperantes sobre cómo se afronta la migración en las democracias occidentales, o los que nos hacemos llamar democracias occidentales. Una tiene que ver con la persecución de las personas migrantes que viven con y sin papeles en los países en los que están residiendo y trabajando. El caso más flagrante es el de Estados Unidos. Yo creo que estamos asistiendo, sin llamar a las cosas por su nombre, a cosas muy graves. En ese país ha detenido a un niño de 5 años y se le ha tenido privado de libertad. Se está asesinando hasta 9 personas en la calle sin ningún tipo de provocación, ni de violencia, ni de riesgo para los agentes. Se está generando un cuerpo parapolicial para atemorizar a todas las personas. Esas cosas que están pasando ahora tienen muchas similitudes con otras cosas que han pasado en la historia en momentos mucho más complicados de los que vivimos ahora. Y luego hay otra realidad que es, oye, en España tenemos una situación en la que hay un número indeterminado, no se puede saber porque están en situación irregular, pero más o menos calculan las ONGs de 500.000 de personas que se encuentran ya muchos años viviendo en este país, que trabajan en este país, que están en un ciclo de exclusión continua que les impide acceder a derechos y también les impide acceder a deberes. ¿Y qué hacemos con esas 500.000 personas? ¿Les perseguimos? ¿Les detenemos? ¿Les metemos en la cárcel? ¿Generamos una ISA a la española? ¿O buscamos una solución española? No, Bruselas no quiere que no hagamos nada. Hay países dentro de la Unión Europea que están muy alineados con los posicionamientos anti-migración, y se ha citado a Giorgia Meloni, sí, a la que, por cierto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a su país y a su política migratoria por estar vulnerando los derechos humanos. Porque lo que está haciendo esta señora es desplazar a los migrantes a terceros países para que se violen los derechos humanos fuera de fronteras de la Unión Europea, porque parece que así no importa. Entonces yo, entre estar en el bando de aquellas personas que le quieren otorgar derechos a las personas que viven entre nosotros y aquellos que los quieren deportar a personas donde les violan los derechos humanos, yo tengo muy claro en el sitio en el que quiero estar, en el lado de la historia. Y luego, respecto al tema que tenía que ver con la regulación de redes sociales, lo que ha dicho la Comisión Europea es que, oye, que los países quieran ir más allá de la propia regulación europea está bien, pero ¿cuál es la discrepancia que hay entre, en este caso, el Gobierno de España y el Gobierno de Francia, que está trabajando en la misma dirección con Bruselas? En la responsabilidad penal de los dueños y de los directivos de las empresas de estas redes sociales. Es decir, si una red social está alojando pornografía infantil, está alojando algoritmos que provocan la radicalización y la polarización de la sociedad, está premiando determinadas ideologías y alterando los resultados electorales de terceros países, está influyendo en este caso, la responsabilidad es solamente de la empresa como persona jurídica, o las personas que se están lucrando haciendo eso y tienen interés haciendo eso también son responsables. La legislación española y la francesa dice no, la única manera de intentar defender nuestra soberanía y de defender los derechos de nuestros ciudadanos es ir también a por las personas que se están lucrando con esas empresas, y de estos momentos la Comisión Europea tiene otra opinión y dice que solamente quiere ir a por las empresas. Si me preguntan, yo creo que personajes como Elon Musk a lo mejor tienen alguna responsabilidad sobre lo que está pasando en Twitter. Pero la legislación vigente nos va a obligar a plegar velas con Bruselas. Por lo menos el tema de las vías es distinto, porque eso habrá que justificar ese dinero. Sí, es una justificación de subvención que tendrán que hacer como tantas otras. Pero los otros dos sí son más polémicos políticamente hablando. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. El mundo ha cambiado, no es que esté cambiando, es que ya cambió. Entonces, la fortaleza que tienen determinados oligarcas de la tecnología es tal que pueden controlar, pueden tener mucha incidencia en los gobiernos. ¿Qué sucede?
veámoslo desde el punto de vista político. En este momento, aunque aquí hay una persona que es del Partido Socialista, Pedro Sánchez es el secretario, no el presidente de la Internacional Socialista. Sí. Luego ya estamos en otro nivel. Luego también hay que ver los ataques desde las perspectivas correspondientes de la posición que ocupa cada uno de ellos. Por lo menos en lo que se refiere a lo que ha explicado Borja. En este momento Pedro Sánchez ocupa una responsabilidad a nivel internacional del socialismo importante. Luego, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocada, es lógico que determinadas acciones que se hacen, que a lo mejor en otro momento podrían no pasar desapercibidas, pero no tener tanta repercusión a nivel internacional, la tienen porque en este momento esta persona está ostentando esa representación. Esa es mi opinión respecto de eso. Pero, Amparo, hay países gobernados por socialistas que no están de acuerdo con Sánchez respecto a la política de migración. No hablo de los países, hablo del tema de los que controlan todo el sistema. ¿No? Hablo de todos estos señores, de Elon Musk y de tal y de cual. Es decir, es evidente que vivimos en una época de confrontación ideológicas entre autocracias y democracias, ni más ni menos. Eso, el que no lo quiera ver es que no lo quiere ver. Eso por un lado. Vamos al otro, al tema de la inmigración. El artículo del New York Times a mí me parece que dice muchas cosas que son ciertas, y la que a mí me importa como europea es que necesitamos esto, necesitamos personas, estamos envejecidos, ya lo sabemos eso. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Solamente poniéndonos en la posición ideológica, ¿no? En la posición ideológica a lo que son las necesidades de una población europea envejecida y respetando los valores que nosotros se supone nos han guiado y hacemos alarde de él. Pero yo no les estoy planteando tanto el tema de fondo, si estamos de acuerdo con que hay que, vamos a ver, si esto es un tema moral o no es un tema moral, si nos conviene económicamente. No estoy planteándoles eso, sino más bien el tema de jerarquías, es decir, hasta qué punto el gobierno español puede adoptar las medidas que ha anunciado tanto en el tema migratorio como en el tema de redes sociales sin tener en cuenta que hay una realidad política supra, que es las instituciones europeas. En ese sentido es en el que yo básicamente les planteo esta disquisición. Pero, por ejemplo, en nuestro país, esta regularización creo que es la 7ª o la 8ª. Ha habido otros gobiernos que la han hecho. ¿Quién se está oponiendo? Se está oponiendo una dirigente italiana con una determinada ideología. No solo. Pero a mí como ciudadana, yo tengo que hablar como lo que soy, una ciudadana. ¿A mí qué me importa? Pues me importa, aparte de los valores, me importa si efectivamente esa regularización no va a generar un problema, porque la ministra responsable decía, lo que queda es la puesta en marcha del engranaje. Y yo, desde mi punto de vista, digo, hombre, pues nada más y nada menos que parece importante. Me preocupa que haya quejas en cuanto a cómo funciona eso. Todo eso me preocupa porque se generan problemas de funcionamiento, de puesta en marcha de medidas que muchas personas de carácter no progresista, sino conservador, con mentes muy bien amuebladas, se dan igualmente cuenta y me lo han transmitido a mí. Oye, es que es necesario, es decir, organicémonos, pero organicémonos y tiene que desarrollarlo. Claro, y nosotros podemos pensar, y a nosotros, ¿qué más nos da lo que diga la señora Meloni? Pues sí nos da, porque hay libertad de movimiento en el ahí espacio. Es donde voy. Que la puesta es decir, que los regularicemos aquí no se pueden ir a Italia. Una cosa sola, la puesta, o sea, el cómo se pone en marcha eso determinará en un momento determinado que se acepte o no por la movilidad. Plantear una medida así, de esta magnitud, sin tener una guía, una explicación clarísima de cuál es la manera en la que se van a reforzar o de qué manera van a impactar en vivienda, en servicios, en seguridad, De ninguna, Álvaro, pues son personas que ya viven aquí. Álvaro no, Álvaro, perdona. Javier, que ya viven aquí. Sí, son personas que viven aquí, pero que no tienen el acceso a todos los derechos, como tú bien decías, y que eso tiene... La diferencia, por ejemplo, no es que estén trabajando o no trabajando, es que estarán teniendo que trabajar en negro, no cotizarán, entonces el impacto a la seguridad social será positivo y además tendrán una garantía frente a su empleador. Perfecto. Eso es una explicación de cómo va a impactar. Si es escolarización básica, sus hijos ya están escolarizados afortunadamente, y lo que vamos a permitir es que accedan a la educación superior, que no tienen acceso en estos momentos, lo cual es una discriminación de AUPA. Fantástico. En sanidad ya están atendidos afortunadamente, porque en este país existe la sanidad universal. Entonces, impacto negativo sobre servicios públicos no hay.
lo que vamos a sacar es a personas de un bucle de inseguridad y de un bucle de no derechos que es alarmante. Que hay una persona que lleve 5, 6, 7 años viviendo en este país, trabajando en negro, siendo explotado, y tenga miedo de que le paren un día y le multen por la calle porque cree que le pueden iniciar un proceso para deportarle, es una situación de maltrato físico y psicológico. Borja, si lo que pretendía decir antes de que me interrumpieras es... yo creo que la ciudadanía, o esa es mi percepción, no tiene una percepción clara de cuál es la hoja de ruta del Gobierno de España a la hora de establecer esta medida. Que se ha planteado la medida, pero creo que todo el mundo nos hacemos la pregunta de qué manera esto se va a ejecutar, qué plan hay, qué físicamente o al detalle de qué manera se ha pensado que esto puede impactar y cómo se han planteado las posibles soluciones o mejoras o si es necesario el acceso a la universidad. Yo soy una de las personas, desde luego, que defiende y plantea siempre que la dignidad que se le debe adecuar a esas personas debería de ser elemento fundamental de cualquier decisión. Y por consiguiente, no solo es el envejecimiento de la población, es el acomodamiento tal de la sociedad española en la cual muchísima gente, joven y no joven, no quieren realizar ciertos trabajos. Y entonces se está utilizando a esta gente, unos legalmente y otros ilegalmente, en negro, generando una economía sumergida y poniendo en riesgo no solo a la persona, sino al empresario, que en algunas ocasiones no tiene más alternativa que... ¿Quién no conoce un caso de una persona que dice, oye, es que claro, me piden que regularice tal? Si está regularizado, el empleador también tiene una seguridad, debe tener una seguridad en esa contratación. A mí me lo han comentado varias personas. Es una realidad la necesidad de la regulación a la hora no solo del empleo, sino de esa dignidad. Pero en el caso del empleo concreto, que sí conozco bastante bien, la indefensión a la que están sometidos esas personas y el propio empleador, que requiere de una mano de obra de gente que sí que quiere trabajar en algunos sectores, como el agrario en este caso, como la agricultura, claro. Y que realmente no tienen esa oportunidad, para mí en ese sentido me parece una medida como tal fantástica. Lo que me falta es que el gobierno me explique de qué manera se va a realizar esto y de qué manera se pueden reforzar determinados servicios que sean necesarios, ya no solo por el hecho del acceso a la educación, es que dentro del sistema administrativo, local, municipal, autonómico, un incremento de gente en demandas de cosas requerirá de un incremento mayor de gente dando esos servicios, entiendo yo. Pero partimos de la base, pero de verdad que creo que es diferente en este caso, porque partimos de la base de que la gran mayoría de esa presión que se está haciendo sobre el servicio público ya existe. Lo que pasa es que vamos a ir al Ayuntamiento de Valencia a pedir no sé qué. Pero vamos a poder, vamos a poder incluso planificarla mejor, vamos a poder tenerla estaba prevista la presión es en los consulados y en las oficinas de extranjería y en los sitios donde se hacen los padrones. Sí, pero para regularizar medio millón de personas y meterles en el plano de ser ciudadanos de todos los derechos, la excusa no puede ser que nos falta un funcionario de ventanilla, porque somos un país civilizado, serio y desarrollado, hasta que tenemos que garantizar derechos a los nadie. Hay que recordar que todo este proceso no empezará hasta abril. Se están quejando porque estamos saturados. Pero yo escuchar que el padrón del Ayuntamiento de Valencia, que lleva saturado bastantes meses, ahora no va a poder atender esta regularización, a mí se me cae el alma a los pies pensando en un ayuntamiento con 1.200 millones de presupuesto en una ciudad de 800.000 habitantes que no es capaz de atender para dar un certificado de padrón a gente que lo que está haciendo es reconocer que existe y que tiene derechos. Borja, que esa sea la máxima limitación que tenemos, me parece ya muy lamentable. Entiendo que coincidirás, y si no, pues me lo comentas, de que discursos como el de la señora Montero, viendo una medida que para mí otorga dignidad y derechos a personas... ¿Qué Montero? Irene Montero, la señora Montero, en donde el planteamiento es una sustitución de un grupo ideológico por otro para... es que no sé de qué me hablan. Las declaraciones de la señora Montero diciendo que vamos a eliminar a fachas metiendo a gente que pueda... No es mi caso. Bueno, no lo he escuchado, pero no creo que se elimine a nadie. Me refiero, pero cuando uno coge el permiso de residencia no se lo quita otro, que no es un juego de suma cero, no entra uno y sale otro. No, si ella lo hace por un reemplazo ideológico en la sociedad española. Esa tesis del reemplazo. Eso es lo que ha dicho ella. Esa tesis del reemplazo que le está alegando sobre además posturas de extrema derecha, además desconoce completamente cuál es el sistema para votar, porque la gran mayoría de estas nacionalidades no tiene derecho a voto en las elecciones generales. Hace falta una política de planteamientos tan absurdos como racistas muchas
muchas veces, pues son planteamientos que se hacen desde una noción, oye, de gente que no se atreve a decir en alto que lo que no quiere es que vengan personas racializadas o de otro país aquí, Voy a como no se intentarlo atreven a por tercera decirlo, vez. pues buscan... Mis contertulios son tan inteligentes y tan buenos contertulios que han ido al grano de la cuestión, aunque yo les estaba preguntando por otra cosa. Les estaba preguntando si al final tendríamos problemas con Bruselas, básicamente. Si esta iniciativa de que el Parlamento Europeo celebre un debate de urgencia por la inquietud de muchos Estados miembros, no, es un entrecomillado, no es solo Italia, muchos Estados miembros, por si los que regularicemos aquí acaban yéndose a otro sitio y se les genera un problema social que no sé cuál puede ser, pero en fin. Sin ninguna duda, respondiendo a tu cuestión, al sin tema ninguna procedimental. duda, la presión que otorga Bruselas sobre los estados es alta. Puede hacer que nos la empañemos, en los con gobiernos perdón. tiene una incidencia importante cuando hay una presión manifiesta por parte de Bruselas. Pero es verdad que si tu planteamiento en el caso de Pedro Sánchez al frente del gobierno es ir en contra de lo establecido por Bruselas, pues y eso crees que incluso te puede generar incluso una aportación o un seguimiento de votos, pues se la jugará. Al final hay procedimientos jurídicos dentro de la propia Unión Europea, vale, en donde te establecen pues, vía amonestaciones. Pues con esto nos vamos a quedar, porque no da tiempo ya para más. Don Álvaro Razu, don Javier Matoses, don Borja San Juan y doña Amparo Matías, muchísimas gracias a los cuatro. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.